La lección sobre el autodominio. El maestro era un ejemplar perfeccionado del autodominio humano. Si lo vilipendiaban, él no vilipendiaba. Cuando sufría, no amenazaba a sus torturadores. Cuando fue denunciado por sus enemigos, se remitió simplemente al juicio justo del Padre en el cielo. En una de las conferencias nocturnas, Andrés le preguntó a Jesús: Maestro, ¿hemos de practicar la abnegación tal como nos enseña Juan o hemos de tratar de adquirir el autocontrol que tú nos enseñas? ¿En qué difiere lo que enseñas tú de lo que enseñaba Juan? Jesús respondió: efectivamente, Juan os enseñó el camino de la justicia de acuerdo con las luces y las leyes de sus progenitores, la religión de la introspección y del sacrificio. Pero yo he venido con un nuevo mensaje de autoolvido y autocontrol. Os muestro el camino de la vida, tal como me lo reveló mi Padre en el cielo. De cierto os digo, que el que sepa gobernarse a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. El autodominio es la medida de la naturaleza moral del hombre y el indicador de su desarrollo espiritual. En el viejo orden, vosotros ayunabais y orabais como criaturas nuevas, renacidas del Espíritu. Ahora, como criaturas nuevas y renacidas del Espíritu, se os enseña a creer y a regocijaros en el reino del Padre. Habréis de transformaros en criaturas nuevas. Las cosas viejas habrán de perecer. He aquí que os muestro cómo todas las cosas se han de renovar. Y por vuestro amor mutuo, convenceréis al mundo de que habéis pasado de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida eterna. Por el viejo método, buscáis suprimir, obedecer y conformar a las reglas del vivir. Por el nuevo camino, primero seréis transformados por el Espíritu de la verdad, y así vuestra alma se verá fortalecida por la constante renovación espiritual de vuestra mente. De este modo estaréis dotados de la fuerza para hacer con seguridad y júbilo la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios. No olvidéis, es vuestra fe personal en las extraordinariamente grandes y preciosas promesas de Dios la que os asegura que participaréis de la naturaleza divina. Así pues, mediante vuestra fe y la transformación del Espíritu, llegaréis a ser en realidad templos de Dios y su Espíritu vive verdaderamente dentro de vosotros. Si el Espíritu vive dentro de vosotros, ya no seréis esclavos e encadenados por la carne, sino hijos del Espíritu, libres y liberados. La nueva ley del Espíritu os dota de la libertad, del autodominio, reemplazando la vieja ley del temor, basada en la autoesclavitud y en las cadenas de la abnegación. Muchas veces cuando habéis hecho el mal, habéis pensado en culpar a la influencia del demonio en vuestros actos, aunque en realidad habéis cerrado guiados por vuestras propias tendencias naturales. ¿Acaso no os dijo el profeta Jeremías hace mucho tiempo que el corazón humano es engañoso por sobre todas las cosas y a veces aún desesperadamente perverso? Cuán fácil es engañaros a vosotros mismos y caer así en temores tontos, deseos arrolladores, placeres esclavizantes, malicia, envidia y aún odio vengativo. La salvación se obtiene mediante la regeneración del espíritu y no por las acciones santurronas de la carne. Estáis justificados por la fe y acompañados por la gracia, no por el temor y la abnegación de la carne. Aunque los hijos del Padre que han nacido del Espíritu son siempre y para siempre dueños de su ser y de todo lo que les corresponde a los deseos de la carne, cuando sabéis que os salva la fe, tendréis paz verdadera con Dios. Y todos los que sigan el camino de esta paz celestial están destinados a ser santificados al servicio eterno de los hijos de Dios eterno, hijos en constante progreso. De aquí en adelante, ya no será un deber, sino más bien un gran privilegio para vosotros purificaros de todos los males de la mente y del cuerpo mientras buscáis la perfección en el amor de Dios. Vuestra afiliación está fundada en la fe y debéis permanecer impasibles ante el temor. Vuestro regocijo nace de la confianza en el Verbo Divino. Por consiguiente,
no dudaréis de la realidad del amor y de la misericordia del Padre. Es la bondad misma de Dios la que conduce a los hombres a un arrepentimiento verdadero y genuino. El secreto de vuestro autodominio está ligado con vuestra fe en el Espíritu residente que siempre labora por amor. La fe salvadora misma no proviene de ustedes, sino que es otro don de Dios. Al ser hijos de esta fe viviente, ya no seréis los esclavos de vuestro yo, sino más bien los dueños triunfantes de vuestro yo, los hijos liberados de Dios. Si entonces, hijos míos, nacéis del Espíritu, estaréis por siempre libres de la esclavitud autoconsciente de una vida de abnegación y vigilancia continua sobre los deseos de la carne. Seréis trasladados al reino jubiloso del Espíritu, en el cual habréis de resaltar espontáneamente los frutos del Espíritu en vuestra vida diaria. Los frutos del Espíritu son la esencia del tipo más elevado de autocontrol ennoblecedor y regocijante, aún el alcance máximo del logro mortal terrenal, el verdadero autodominio. Hermanos míos, todos vosotros debéis aprender el valor del descanso y la eficacia del esparcimiento. Debéis daros cuenta de que la mejor manera de solucionar problemas enmarañados consiste en alejarse de ellos por un tiempo. Así, cuando volváis descansados después de un periodo de esparcimiento o de adoración, podréis atacar vuestros problemas con mente más clara y mano más firme, y desde luego con el corazón más resuelto. Muchas veces veréis que el problema se ha achicado en tamaño y proporción durante vuestro reposo de la mente y el cuerpo. En cambio, les dio un discurso memorable sobre las realidades que son centrales en el reino de Dios. En cualquier religión es muy fácil que los valores se vuelvan desproporcionados y que los hechos ocupen el lugar de la verdad en la teología personal. El hecho de la cruz se volvió el centro mismo del cristianismo subsiguiente, pero este no es la verdad central de la religión que se puede derivar de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. El tema de la enseñanza de Jesús en el monte Gerizim fue de que Él desea que todos los hombres vean a Dios como a un Padre y amigo, así como Jesús es un hermano y un amigo. Una y otra vez les repitió que el amor es la relación más grande en el mundo, en el universo, así como la verdad es la declaración más grande del cumplimiento de estas relaciones divinas. Las enseñanzas sobre la oración y la adoración. En las conferencias nocturnas en el monte Gerizim, Jesús enseñó muchas grandes verdades y en particular acentuó lo siguiente: la verdadera religión es el acto de un alma en sus relaciones autoconscientes con el Creador. La religión organizada es el intento del hombre de socializar la adoración de los religionistas individuales. La adoración, la contemplación de lo espiritual, debe alternar con el servicio, el contacto con la realidad material. El trabajo debe alternar con el esparcimiento. La religión debe ser equilibrada por el buen humor. La filosofía profunda debe ser aliviada por el ritmo de la poesía. El esfuerzo del vivir, la tensión temporal de la personalidad, deben ser aliviadas por el reposo de la adoración. Las sensaciones de inseguridad que surgen del temor al aislamiento de la personalidad en el universo deben ser contrarrestadas por la contemplación en fe del Padre y por el intento de comprender al Supremo. La oración tiene el objeto de hacer que el hombre piense menos, pero que comprenda más. No está hecha para aumentar el conocimiento, sino más bien para ampliar el discernimiento. La adoración tiene el objeto de anticipar una vida mejor en el futuro y después reflejar estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida en el presente. La oración sostiene a uno espiritualmente, pero la adoración es divinamente creadora. La adoración es la técnica de buscar en el único la inspiración para servir a muchos. La adoración es la vara que mide el grado del desprendimiento del alma del universo material y su vinculación simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. El orar es recordar a sí mismo pensamiento sublime. El adorar es olvidar a sí mismo, es superpensamiento.
La adoración es atención sin esfuerzo, descanso real e ideal del alma, ejercicio espiritual que lleva al sosiego. La adoración es el acto de una parte que se identifica con el todo, lo infinito. Todo lo finito con lo infinito se identifica, el Hijo con el Padre, el tiempo en el acto de marcar el paso de la eternidad. La adoración es el acto de comunión personal del Hijo con el Padre Divino, la asunción de actitudes refrescantes, creadoras, fraternales y románticas por parte del alma y el espíritu humano. Aunque los apóstoles solo comprendieron algunas de sus enseñanzas en el campamento, otros mundos las comprendieron, y otras generaciones en la tierra las comprenderán. Y hasta aquí la narración de este episodio. Te invito a que te suscribas para escuchar más contenidos como este. Gracias por escucharnos.